ayuno, el ayuno. Muchas iglesias mantienen esa tradición del ayuno y la tienen vigente. Algunas otras iglesias no las tenemos tan vigente y hoy vamos a ver por qué. ¿Por qué algunas iglesias sí? ¿Por qué otras iglesias no? ¿Qué quiere decir el ayuno? ¿O qué es el ayuno? ¿O por qué se ayuna? ¿O cómo se debe ayunar? ¿Y cuáles son las características del ayuno? Hoy vamos a hablar del ayuno y vamos a tener algunos pasajes, como es una exposición temática, entonces vamos a tener que ir de un pasaje al otro porque no hay un pasaje magno que hable del ayuno. Hay muchos pasajes y muchos ejemplos que hablan del ayuno y hoy vamos a tratar de entender qué es el ayuno para poder aprovechar este tema y en algún momento cuando se quiera hacer el ayuno poder tenerlo bien presente, qué significa y cómo se debe hacer para que sea de aprovechamiento para nosotros. Quiero hacerles una pregunta, sin buscar ahí en Google ni nada. ¿Cuánto tiempo creemos que puede el ser humano durar sin comida y sin bebida? ¿Cuánto le ponen? ¿40 días y 40 noches? Está muy cristiano, Mateo. 40 días. 60 días. Sin agua y sin comida. Sí, sin las dos. O sea, 30 días. ¿Quién más? Una semana. La semana del seminario. La tenían aguantando hambre la muchacha. ¿Quién se atreve a dar una fecha o una cantidad de días? Sin agua y sin comida. 90 días sin agua y sin comida. ¿Quién más? ¿Quién da más? Sí, claro, sí, depende. Un mes. 40 días. Mírese usted y diga cuánto dura usted sin agua y sin comida. Un día, dice Mateo. Sin agua y sin comida. Bueno, ya ahí sería añadirle o ponerle cosas, pero sin comida y sin agua. Dice un estudio que sin comida y sin agua solo se puede sobrevivir de 8 a 21 días. En general, ¿no? En estándar. Obviamente lo que hace ese estudio es agarrar a una multitud y a poner estándares, ¿no? Por la mitad, ¿no? El promedio, porque pues entre esos hay gente más gorda, hay gente más flaca, entonces se busca el promedio entre todos ellos. Y es 8 a 21 días sin agua y sin comida, pero si solamente está privada de la comida, el tiempo de supervivencia puede llegar a 2 meses. Sin solo comida, solo con agua se podría llegar a 60 días, pero sin agua y sin comida solamente se podría llegar a 21 días, es el estándar o el promedio, ¿no? En ese estudio que se hizo. En cualquier caso, como ya lo hablábamos ahorita, todo esto depende de muchos factores, ¿no? De la edad, del género, del peso corporal, de la cantidad de grasa, del estado físico y del estado de salud en cada una de las personas. Pero si notamos este ayuno, del cual se está hablando acá, sin agua y sin comida, y este estudio que se hizo con un propósito especial, y era tener ese estándar de cuánto podría durar una persona. Cuando hablamos del ayuno, en la palabra de Dios, en la Escritura, tenemos que tener claro desde una parte inicial que el ayuno en la Biblia no es una orden. Eso es principal. Lo tengamos claro, el ayuno en la Biblia no aparece como una orden de parte de Dios ni de parte de nadie. Y no dice, deben ayunar. No es algo que Dios requiera o que Dios demande de los cristianos. Pero al mismo tiempo la Biblia presenta el ayuno como algo que es bueno, beneficioso y que puede ser el resultado de una vida cristiana segura y firme. Entonces no es una obligación ayunar, pero sí es bueno o beneficioso hacerlo. Y el mismo Señor Jesús lo hizo. El mismo Señor puso el ejemplo, ¿no? Ayunó, y por eso de pronto Mateo pensaba en 40 días, ¿no? Y 40 noches, que estuvo el Señor allá en ayuno y en oración y estuvo apartado también de la sociedad. Pero en este aspecto debemos iniciar hablando acerca del ayuno
Y son 3 preguntas que nos vamos a hacer. La primera de ellas es, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del ayuno? Eso es lo principal para poder entender qué es el ayuno. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del ayuno? Hechos 13, quiero que alguien me busque Hechos 13, 1 al 3 y que otra persona me lea Hechos 14, 23. Hechos 13, versículo 1 al 3. Vamos a hacer hoy, como no somos tantos, a usar este aquí para que los hermanos allá en la transmisión también lo puedan oír. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Y el 14, versículo 23, ¿quién lo va a leer? Hermano Antonio. Hechos 14, 23. Ya, un momento. Hechos 14, 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bien, tenemos entonces ahí el término ayuno. En la primera parte están orando y ayunando en Hechos 13, 1 al 3, y en Hechos 14, 23 están orando y ayunando. ¿Qué dice la Biblia entonces acerca del ayuno? Lo que registra la Biblia en primer lugar es que los creyentes ayunaban antes de tomar decisiones importantes. Ayunaban antes de tomar decisiones importantes. Y notamos acá en Hechos 13, 1 al 3, que estos hombres estaban reunidos, dice, había entonces en la iglesia en Antioquía profetas y maestros, y menciona ahí quiénes estaban. Y luego dice, ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Estaba la pregunta en ese momento de a quién vamos a enviar, a quién vamos a mandar. Todos estamos acá, pero no podemos irnos todos a trabajar al mismo lugar, porque recuerde que el Señor Jesús les dijo que debían irse por todo el mundo y esparcirse y llevar el mensaje, y no iba a ser efectivo ese esparcirse si iban todos al mismo lugar. Todos los 20 que estaban ahí al mismo lugar a enseñar y luego los 20 que estaban ahí a otro lugar. Era más efectivo si esos 20 se separaban, y casi siempre se separaban en parejas. Incluso el Señor también los mandó en parejas después, cuando estuvo en la tierra. Y note que los manda de a dos. El Espíritu Santo le dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ya tenía la respuesta de Dios, ¿no? El Señor ya les había dicho: Bernabé y Saulo, en ese momento Saulo, van a ir a trabajar, van a ir a llevar el mensaje. Pero la respuesta de la iglesia no fue: bueno, listo, ya, que se vayan. Mire que el versículo 3 dice: entonces, ¿qué? Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Siguieron en ese efecto del ayuno y la oración. Ahora ya no era para una respuesta, sino era para fortaleza para Saulo y Bernabé, para que fueran allá y estuviesen contentos en donde iban a estar. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del ayuno? En primer lugar, que los creyentes ayunaban antes de tomar decisiones importantes. Y el versículo 23 del capítulo 14 dice que en la iglesia, en cada iglesia que iban, constituían ancianos, y habiendo orado con ayunos, les encomendaban al Señor en quien habían creído. Note, ¿no? Entonces, esa decisión importante de constituir ancianos estaba ligada a la oración y al ayuno. Entonces, antes, durante y después de esa necesidad de tomar una decisión importante, los creyentes de la iglesia primitiva ayunaban. En segundo lugar, Lucas capítulo 2, versículo 37. Otro hermano que nos lea Lucas 2, 37. 36 y 37 para que podamos tener un poquito de contexto. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad,
y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Bien, dice que esta mujer está en el momento en el que el Señor Jesús está en el templo presentándose o está manifestándose como el Dios, como el Mesías. Dice que esta mujer, Lucas 2:37, ayunaba día y noche sirviendo con ayunos y oraciones. Y también en los pasajes que leíamos ahorita de Hechos 13 y de Hechos 14 notamos que en segundo lugar el ayuno frecuentemente va ligado con la oración. No era solo aguantar hambre, era orar también. No era solo decir, bueno, voy a aguantar hambre este tiempo y ya, y esperar que el Señor responda. Era ayunar y orar. El propósito principal era ese, el ayunar y orar. El ayuno con frecuencia va ligado a la oración. Y notamos aquí a esta mujer viuda que dice que sirviendo de noche y de día ayunaba, con ayunos y oraciones. Las dos van de la mano, con ayunos y oraciones. ¿Qué dice la Biblia acerca del ayuno? Tercer lugar, Mateo 6, 16 al 18. Que leíamos hace un momento, Mateo 6, 16 al 18. Eso. 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunéis, no seáis austeros. ¿Qué es austeros? Busquen ahí en Google rapidito a ver qué significa austeros o austeridad. ¿Qué significa? ¿A qué les suena eso? Como avisajosos. Austeros. Como esos términos muy de calle. Ahora superfluos. ¿Qué dice Mateo? Que es estricto en el cumplimiento de las normas morales. Eso es austero. Eso es austero. Que es alguien que cuando le mandan algo, cuando hay una orden o cuando hay una tradición, él se mantiene firme y siempre tiene que estarlo ahí, aunque quizá las demás personas no estén de acuerdo o quizá haya después una abolición de esa ley. Ellos se mantienen ahí en esa ley como tal. Y acá le está diciendo, cuando ayunéis no sean estrictos en ese aspecto como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, o sea, ponen cara de ayuno, es lo que les está diciendo. Ponen cara de tristeza, nosotros sí estamos cumpliendo el ayuno, nosotros sí estamos haciendo, y ponen cara de hambre, ¿no? Sería porque están ayunando, ponen cara de hambre. Dice el Señor, de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Y duro, ¿no? Que el Señor nos diga a nosotros, tranquilo que ese ya tiene su recompensa. Y mire que el mismo Señor Jesús atrás les dice hipócritas, ¿no? Sí, les dice austeros que cumplen la ley, que se mantienen firmes, pero que son unos hipócritas. Y entonces acá nos dice la Biblia acerca del ayuno que el ayuno no es una manera para aparentar espiritualidad. Yo no ayuno para ser más espiritual. Yo no ayuno para que los demás me vean más espiritual. Y en ese caso tampoco yo no ayuno para que los demás vean que yo sí ayuno. ¿Qué dice después del versículo 17? Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, que los demás no se enteren que usted está ayunando. Porque el propósito del ayuno no es decirle a los demás que usted está ayunando. Que los demás no se enteren que usted está ayunando. Y dice entonces, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está
en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estas mismas palabras las usa hablando de la oración. Cuando ores, ve a lo secreto y habla con tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Lo mismo habla del ayuno. Cuando ayunes, cuando vaya a salir al público, lávese la cara y lávese la cabeza para que no lo vean como que está sufriendo, ¿no? Para que no le vean ese sentimiento, no le den ese sentimiento de pobrecito, está sufriendo, está ayunando, uy, ese hermano sí es espiritual. Porque eso era lo que querían estas personas, que los vieran cómo sufrían. Sino que háganlo en secreto, dice, para que su Padre que está en secreto les recompense en público. Ahí creo que quedó mal acomodada el tercer postulado, y entonces el ayuno no es una manera para aparentar espiritualidad. El ayuno no es un método para mostrarnos más espirituales. El ayuno no es una manera de mostrarle al mundo que yo soy más espiritual. Note que cuando el Señor Jesús ayunó, ¿a dónde se fue a ayunar? Al desierto, donde no lo vieran, donde no estuviera expuesto a que la gente lo viera. Ay, pobrecito Jesús, ¿cómo se puso de flaco en 40 días? Está delgado Jesús en 40 días orando y ayunando. No, porque la intención de él no era causar de pronto dolor o tristeza en las demás personas, sino él necesitaba ese momento en secreto con su Padre, con nuestro Padre. El ayuno es para hacernos de un espíritu de humildad y una actitud gozosa, mas no para hacernos más espirituales. El ayuno es para fortalecer nuestra manera de vivir espiritual, pero no para mostrarle a los demás que nosotros somos fuertes espiritualmente. El ayuno es para el desarrollo interno de mi vida espiritual, no para el manifestarle a los demás que yo sí estoy haciendo esto. Porque cuando el deseo es ese, cuando el deseo es mostrarle a los demás, ya no hay un ayuno. Ya no hay un ayuno espiritual. Ya lo que hay es un deseo de mostrarse. Y ahí lo que hay es orgullo. Y recuerden que en ese sentido otros pasajes en Gálatas y en Efesios hablan del orgullo como un pecado. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del ayuno? Uno, en Hechos 13, 1 al 3 y 14, 23 nos dice que los creyentes ayunaban antes de tomar decisiones importantes. Dos, Lucas 2, 37 nos dice que el ayuno con frecuencia va ligado de la oración. Y 3, Mateo 6, 16 al 18, que leíamos ahorita, nos dice que el ayuno no debe ser una manera o un método para aparentar espiritualidad, sino que debe ser en lo secreto, decía el versículo 18. Y además que debemos procurar no mostrar que estamos mal en el ayuno. Pero ¿cuál es la relación ahora entre el ayuno y la oración? Porque todos los pasajes que leíamos casi todos iban de ayuno y oración, ¿no? ¿Por qué están ligadas estas dos? En ese sentido, hablando en segundo lugar de cuál es la relación entre la oración y el ayuno, debemos hablar que la relación entre el ayuno y la oración no es un mandamiento de Dios. O sea, no es una orden de Dios que se deba ayunar y orar, que se deban hacer las dos. Pero sí es una manera de hacerlo. Entonces es como el diezmo. Ojalá algún día hablemos de eso también. Yo creo que podría ser un buen tema, ¿no? También acerca de las ofrendas y el diezmo. ¿Cómo debo yo ofrendar? Pero notemos, el diezmo no es una orden. El diezmo es un método que el cristiano puede adoptar. Como también podría adoptar el 50% o el 80% o el 100%, ¿no? O el 20% o el 5% o el 2% o el 1%. Lo mismo pasa con el ayuno y la oración. El ayuno y la oración no son el reglamento. El ayuno y la oración son la metodología para acrecentar nuestra vida interna espiritual. Aunque esta relación no es un mandamiento, hemos visto a través de las Escrituras y a través de los pasajes que hemos leído que esa combinación de ayuno y oración fue utilizada en muchas situaciones. La viuda decía que servía día y noche ayunando y orando. Esa era su manera de servir. Ayunaba y oraba, o sea que ella estaba ayunando y orando por los que estaban ministrando, por los que estaban ahí, por la venida del Mesías. Porque ahí está ella, o se manifiesta esa expresión de ayuno y oración cuando el Señor Jesús estaba en el templo presentándose como el Mesías, que era un niño recién. Todavía era un niño y estaba presentándose como el Mesías, y la manifiesta ella porque ella ahí estaba esperando que ese Mesías apareciera. Y día y noche lo hacía con ayunos y oración.
Ahora tenemos que tener en cuenta lo que hemos visto, que estos dos no necesariamente siempre tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque existen ayunos que no son para el crecimiento espiritual. Son ayunos simplemente de pronto mejoramiento de la calidad de vida o dietas, ¿no? O son dietas, deje de hacer esto, no cene. No cene en la noche solamente con el almuerzo o algo a las 3 de la tarde. Y eso es un ayuno, en término es un ayuno. Usted pasa derecho hasta el desayuno. Desayuno y ayuno son las palabras que en este caso utilizamos bastante. Entonces ahí no va ligada a la oración porque el propósito no es acrecentar nuestra vida espiritual. Pero cuando va ligada al deseo de crecer espiritualmente, sí ya debe ir la oración de por medio. Pero no solamente la oración, porque no es el único método, la alabanza también. La lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios deben ser también cosas o pueden ser también cosas relacionadas al ayuno. Entonces, la relación entre ayuno y oración no es un mandamiento de Dios, pero sí es un método que se manifiesta en la palabra de Dios, como una manera de hacerlo. Y vamos a ver algunos ejemplos de ayuno y oración y vamos a tratar de identificar en qué momento usaron este ayuno y esta oración. Tenemos ahí entonces algunos ejemplos de ayuno y oración, algunos pasajes que vamos a leer entre todos. En la siguiente diapositiva nos dice cuáles son los pasajes. Nehemías 1, del 1 al 4. Y otro hermano nos va a leer Daniel 9, versículo 3. Nehemías 1, 1 al 4. Ahí están los pasajes para que de pronto nos vamos... para que no busquemos todos el mismo. Otro hermano nos busca segundo libro de Samuel 12:16. Otro hermano o hermana nos busca Esther 4:16. Y otra hermana o hermano o niño o niña nos busca Lucas 2:37. Y otro nos lee Hechos 13:3, que también nos leíamos hace un momento. ¿Alguien tiene Nehemías 1, 1 al 4? ¿Y Daniel 9, el 3? ¿Qué dice Daniel 9:3? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Bien, ahí está Daniel hablando de que él ayunó, de que pasó un momento incómodo. ¿Y Nehemías 1, 1 al 4? Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Bien, ¿cuál era la situación que Daniel y Nehemías estaban pasando y por la cual usaron el ayuno y la oración? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué les llevó, les movió a ayunar y a orar? Tristeza, ¿por qué? Los dos eran la misma situación. Solo que fueron momentos distintos, pero sí. Por la situación de los judíos, de sus compatriotas. Por la situación de sus compatriotas. Por cómo estaba el pueblo, por cómo estaba la tierra también. Por cómo los muros estaban en el piso, derribados. Por cómo estaba su país. Por cómo estaba su nación. En ese momento en el que ellos reciben esas noticias negativas, ellos entran en ayuno y oración. ¿Pero con eso iban a levantar los muros? ¿Pero qué iban a tener ellos? Fortaleza espiritual, ¿no? Estaban mal, débiles. Ellos querían que fuera abundancia todo el tiempo, pero pues obviamente en ese momento no se iba a poder, porque estaban cautivos. Y cuando reciben esa noticia, lo que ellos hacen es buscar a Dios en ayuno y en oración, porque ellos principalmente lo necesitaban. Estaban afligidos y necesitaban de esa relación íntima con Dios. Entonces estos personajes estaban afligidos al recibir esas noticias desoladoras de Jerusalén. Segundo libro de Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y
entró y pasó la noche acostado en tierra. Bien, tenemos a quién ahora. A David, al rey David, ayunando por quién. Por el hijo. Pero con eso iba a sanar al hijo. Con ayunar y orar. ¿Quién lo necesitaba? Él necesitaba ese ayuno y esa oración. Él necesitaba ese momento íntimo. Una vez más, vemos cómo el deseo no es orar y ayunar para que algo pase, sino el deseo es orar y ayunar para que en él algo se fortalezca. Por la debilidad, en este caso por las noticias de Nehemías y Daniel, en David, en el caso en la situación que está pasando con su hijo enfermo, él llora y su dolor y todo esto lo lleva a decirle al Señor, quiero estar en comunión íntima con Dios. Y en ese sentido, la alimentación pasa a un segundo plano. Pero no porque él quisiera que con eso el Señor moviera su mano y sanara a este hijo. Obviamente el deseo era que se sanara. Pero no pensaba David, ni tampoco Daniel, ni tampoco Nehemías, en que eso era lo que iba a hacer, que sanara a su hijo o que recuperaran al pueblo o la nación de Jerusalén. David oró y ayunó por su hijo enfermo, llorando ante el Señor en devota intercesión. David usó el ayuno y la oración a manera de intercesión. Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Bien, ¿en qué momento Esther y el pueblo ayunaron? ¿Cuál era la situación ahí? ¿Qué iba a hacer Esther? ¿Se iba a presentar delante de quién? Del rey sin permiso. Sin permiso, ese era el pequeño detalle, sin permiso. Y por eso al final dice, y si voy a morir, pues que muera. ¿Cuál era la intención del ayuno? ¿Fortalecer a quién? A Esther. Orar por Esther. Entonces ella le dice, en este caso a Mardoqueo y a los judíos que estaban ahí, que necesitaban que ella intercediera, le dice, bueno, yo voy a ir, pero usted, Mardoqueo, y ustedes, judíos, ayunen y oren por mí, para que yo pueda tener esa fortaleza. Y no le dice, y mire que no dice, ayunen y oren por mí para que no me mate el rey. Dice, ayunen y oren por mí, y yo voy a ir, y mis doncellas también estarán haciendo lo mismo, y vamos a ir allá, aunque no sea lo que se deba hacer delante del rey, y si tengo que morir, pues que muera. Pero no les dice, ayunen y oren para que yo no muera. Ayunen y oren para que el Señor no me vaya a pasar por la dificultad. No, ella sabía que iba a pasar por esa dificultad, y que una de las probabilidades, y la mayor, era que tenía que ser asesinada, porque no iba a pedir permiso delante del rey. Iba a meterse allá a darle la noticia o el deseo que ellos tenían. Claramente en este caso el ayuno y la petición están usadas o están respaldando un deseo de presentarse ante el rey, es decir, una actividad. ¿Se va a realizar algo? Apóyenme en ayuno y oración. ¿Podría ser sin ayuno? Claro, solamente en oración. Pero como era algo tan importante de lo cual dependía el futuro del pueblo de Israel, incluso el futuro del presente Mesías o el que iba a venir como Mesías. Porque de ese linaje aparece después Jesús. Entonces note que era algo sumamente importante esa decisión y ese presentarse allá. Y Esther usó y pidió ayuno y oración por ella para ir a hacer esa presentación delante del rey. Lucas 2:37, lo leímos hace un momento, de la viuda o profetisa. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Bien, la profetisa o Ana la profetisa usó el ayuno y la oración como parte de su servicio al Señor. Note que ella incluía el ayuno y la oración en el servicio. Era su manera de servir en ese momento. Estaba orando y ayunando. No es que estuviese orando y ayunando hace 84 años, 80 y tantos años, no, porque no podría aguantar. Leíamos ahorita que lo máximo era, en el estándar actual, 21 días sin comida y sin alimento. No sabemos si en este caso pues el agua ella la estaba tomando, porque no pierde el ayuno cuando se toma el agua. Entonces acá Ana la profetisa usó ese ayuno y esa oración como una manera de servir también.
De pronto ella tenía sus limitaciones y dice, bueno, yo lo que puedo hacer es orar por los que están al mando y por el Mesías que va a venir. Y en ese orar por esas dificultades y por ese deseo de que llegara el Mesías, la alimentación pasaba a un segundo plano. Y por eso ayunaba. Ahora Hechos 13:3 también nos habla algo acerca del ayuno y la oración. Lo leímos también ahorita, ¿qué dice? Entonces, habiendo ayunado y orando, le pusieron las manos y los despidieron. Ajá. Cuando mencionaba a Saulo y a Bernabé que los iban a mandar a trabajar, dice que entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los mandaron a trabajar. La iglesia en Antioquía ayunó y oró para enviar a Pablo y Bernabé a esa labor que no se sabía cómo iba a ser, que no se sabía cómo iba a realizarse, porque ellos no tenían claro. Era primera vez que eso pasaba. Ahorita nosotros podemos decir, bueno, ya hay un esquema, ya hay una manera de trabajar, ¿no? En seminarios se presentan las obras misioneras que están surgiendo, se presentan de pronto los deseos de algunas iglesias y se ubican a los pastores y ya van mentalizados a que quizá puedan haber cambios en algunas iglesias. Pero en ese momento era algo desconocido totalmente. ¿Cómo les iba a ir a Saulo y a Bernabé? Ni idea. ¿A dónde iban a llegar? No se sabe porque no habían iglesias, como ahora, ¿no? Que van para tal iglesia, ya hay un grupo que le ayuda. Que van para tal obra misionera, ya hay un grupo que le está respaldando. Allá no sabían para dónde iban. Iban para donde el Señor los mandara, y en ese momento por eso se hacía tan importante la oración y el ayuno para apoyar a Pablo y a Bernabé en ese quizá inquietud, duda que pudiese desarrollarse en su corazón. Ellos ayunaban y oraban para que Pablo y Bernabé se pudieran mantener firmes. En ninguna parte de las Escrituras, en ningún lugar de la Escritura, de la palabra de Dios, hay alguna indicación de que el Señor se agrade más en responder las oraciones si están acompañadas de ayuno. Es decir, el Señor, no hay ningún pasaje que diga, y como este ayunaba y oraba, Dios le respondió más rápido. O Dios le dio la respuesta que él quería. No hay ningún pasaje. Sí hay pasajes que después de ayuno y oración está el respaldo de Dios, pero no por el ayuno y la oración. Y es por eso que la oración y el ayuno no deben ser una carga o un deber, sino en lugar de eso deben ser una celebración consagrada a la bondad y a la misericordia de Dios para con sus hijos. En algunos de estos ejemplos de la oración les he dicho que como se estaba ya orando y intercediendo o apoyando en oración a alguien, la alimentación pasaba a un segundo plano. Y esa es básicamente la explicación del ayuno. Cuando se entra en esa adoración, cuando se entra en esa oración, cuando se entra en ese estudio de la palabra, en esa alabanza, en ese deseo de tener intimidad con Dios, de estar con el Señor, de pasar un tiempo, que estar en la presencia de Dios, la alimentación pasa a un segundo plano. Y nos alimentamos espiritualmente, si lo vemos de esa manera. Pero no ayunamos para hacer algo después, o para que el Señor haga algo después, para que el Señor mueva algo, ¿no? Es decir, vamos a comprar esto, qué sé yo, vamos a ayunar y a orar para que el Señor nos dé la plata, o para que el Señor realmente nos haga el favorcito que necesitamos, o nos dé la respuesta que queremos. No, porque no mueven al Señor. Ahora, a manera de conclusiones, o en tercer lugar, ¿para qué sirve el ayuno entonces? Ya vimos qué dice la Biblia. Ya vimos también algunos ejemplos hablando de cuál es la relación entre la oración y el ayuno. Y vemos que en todos los ejemplos que vimos, ambas iban de la mano. Ahora, ¿para qué sirve el ayuno? ¿Para qué se ayuna? ¿Por qué se ayuna? ¿Cuál es el deseo de ayunar? ¿O cuál es la respuesta? ¿O por qué después? ¿O por qué se busca el ayuno y la oración? En primer lugar, el ayuno sirve para fortalecer una vida de santidad. Si a mí me cuesta ser santo, quizá el ayuno y la oración sea el método que yo necesite para doblegar mi carácter y presentarlo delante de Dios y decir, Señor, en este aspecto me cuesta ser santo, estoy pecando. Y quiero marcar un precedente para que yo recuerde que debo estar ligado a ti en santidad. Puede usar el ayuno y la oración para hacerlo. Es decir, estoy sufriendo en cierta área, en cierto pecado, me cuesta de pronto hacer esto o lo otro. Yo puedo usar el ayuno y la oración como un método para acercarme al Señor y decirle, Señor, necesito de ti. Creemos casi siempre que el objetivo del ayuno es no alimentarnos.
Pero realmente el objetivo del ayuno cristiano es ligarnos al propósito de Dios y quitar nuestros ojos de las cosas materiales y concentrarnos en Dios. Entonces no es aguantar hambre, porque poder eso lo podemos hacer cualquier día. No, de pronto nos tocó salir rápido de la casa, o el domingo no alcanzamos a hacer desayuno y nos tocó salir rápido y decimos, yo ayuné el domingo en la mañana. No, usted aguantó hambre el domingo en la mañana. Porque su deseo no era orar, interceder, alabar, el propósito principal, sino quizá fue porque usted no alcanzó a hacerlo. Fue el momento, sí, ¿no? Usted iba a hacerlo, pero no alcanzó. Entonces ahí no hay un ayuno, ahí es una falta de alimentos, ¿no? Una aguantadera de hambre. La intención del ayuno no es castigar al cuerpo, que esa es otra, ¿no? Porque hay iglesias que dicen que porque usted está en pecado, entonces castigue al cuerpo en ayuno y oración. Y no es eso. Recuerden que el pecado, el cuerpo sí manifiesta las consecuencias del pecado, pero el pecado no está en el cuerpo. No es la carne lo que es el pecado. Nosotros hablamos de la lucha entre la carne y el espíritu, pero no es la carne que nosotros conocemos como músculo o como grasa la que está luchando, porque eso es degradable, se acaba, en algún momento se va a acabar. Entonces cuando nos empecemos a enfermar o cuando estemos más flaquitos, entonces somos más espirituales porque no hay casi carne, o el que es más delgado entonces es más espiritual que el otro. Mateo es mucho más espiritual que Andrés, porque Mateo es más delgado que Andrés. No es esta carne de la cual hablamos, y por eso la intención de ayunar no es castigar el cuerpo o la carne, sino es pedirle al Señor, enfocarnos en el Señor, como les dije ahorita, quitar los ojos de las cosas del mundo y concentrarnos por un largo tiempo en la oración, en la alabanza, en el estudio de la palabra, y que por eso la alimentación pasa a un segundo plano. El ayuno sirve para fortalecer una vida de santidad, pero también el ayuno sirve para llevar una vida de devoción a Dios. Entonces a usted le cuesta de pronto tener esa intimidad con Dios, le cuesta tener ese momento de cercanía con Dios. Usted puede usar el ayuno como ese momento para decir, tal día voy a ayunar porque quiero estar en intimidad con Dios, porque voy a pasar ese tiempo estudiando la palabra de Dios, porque ese momento lo voy a usar solamente para eso y quiero aprender más y estar enfocado en eso. Y lo puede usar como un método para pasar tiempo de calidad con Dios, pero nunca use el ayuno para modificar la mano de Dios, porque no funciona. Huelga de hambre. Está sufriendo, pobrecito. Está acabado de tanto ayunar, le voy a dar lo que necesita, le voy a dar lo que quiere. No es como dice Melissa, ese actuar de algunas personas cuando están en contra o cuando no están de acuerdo con alguna decisión o alguna EPS o algo así, que van y se amarran allá a la puerta, o cuando van a tumbar un bosque o algo así, que se amarran también a los árboles porque están en huelga. No es ese tipo de huelga el que nosotros como cristianos realizamos al ayunar, porque no es una manera de modificar la mano de Dios. El ayuno es una manera de demostrarle a Dios y a nosotros mismos que realmente tomamos en serio la relación con Él. Y usted puede hacerlo para demostrarse a usted mismo que va en serio en eso. El ayuno nos ayuda a obtener una perspectiva y una confianza renovada hacia Dios, porque crecemos espiritualmente. El ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que yo deseo. Y como les dije, el ayuno nos cambia a nosotros, no a Dios. El ayuno nos ayuda a nosotros, no a Dios. El ayuno nos modifica a nosotros, porque sí, cambiamos nuestra perspectiva de ver las cosas. De pronto en ese tiempo se nos aclara por el Espíritu Santo lo que debemos hacer, qué decisiones debemos tomar, porque el Señor usa eso. Pero no modificamos la mano de Dios. Yo no ayuno, yo no oro, yo no paso ese tiempo en ayuno de oración para que el Señor me dé el carrito que quiero, para que el Señor me dé lo que necesito, para que el Señor se ponga triste porque yo estoy pasando necesidad en ayuno de oración, y como lo hago para Él, entonces el Señor cambiará su manera de actuar y va a decir, pobrecito, le voy a dar eso, porque ahí ya no hay ayuno, ahí hay negocio. Es lo mismo que la oración, que la ofrenda. Cuando usted ofrenda porque sabe que el Señor le va a bendecir y le va a multiplicar y le va a dar de todo, y usted dice, voy a echar allá porque el Señor me va a dar más.
Usted no está ofrendando con alegría, como dador alegre. Usted lo está haciendo es como negocio. Porque usted dice, voy a echar porque sé que el Señor me va a dar más. Y así sean 2,000 pesitos y pueda dar más. Entonces, no, voy a echar esto, con esto ya sé que el Señor me multiplica por 10. O me multiplica por tanto, o me multiplica por aquello, o sé que me va a dar más. Porque su corazón no está en apoyar la obra, su corazón no está en el crecimiento y también en el desarrollo de la obra, sino en su corazón está en lo que usted va a recibir después. Ahora, eso no quita que el Señor sí bendice al dador alegre, porque Él dice que ama al dador alegre, ¿no? Pero no al interesado, ahí está. Dios ama al dador alegre, pero no ama al dador interesado, ¿no? Nueva versión tulueña. El ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que yo quiero. Esa es la premisa. El ayuno nos cambia a nosotros, nos edifica, nos ayuda a vivir en santidad, nos ayuda a vivir en devoción, nos ayuda a pasar el momento de aflicción, nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a estar más cerca de Dios, nos ayuda a decirle a la carne, al pecado, que Dios es el que va a tener el control de mi vida, nos ayuda a modificar nuestra manera de ver las cosas del mundo y de las cosas que están a nuestro alrededor, nos ayuda a pasar tiempo con Dios, nos ayuda a estar cerca de Él, pero no modifica a Dios para que haga algo a favor nuestro.